Bueno, parte de lo que deja, por supuesto, la última cuenta del presidente Boric, hoy día los vecinos de Maipú están más contentos porque se anunció que el metro va a llegar al sector poniente de la comuna. Se trata de una extensión de la línea 6. Queremos hablar de este y otros temas junto al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Aquí le damos la bienvenida al Canal 24. Hola, alcalde, ¿cómo está? Hola, muy contento, Iván. Bueno, Feliz. sí, me imagino cuánta conectividad tiene Maipú, dos líneas de metro, bien ubicado, se ha recuperado el comercio en la zona central. ¿Cómo está hoy día Maipú con este anuncio? Estamos muy contentos. Este era un anuncio que nosotros veníamos peleando hace ya más de 4 años con un montón de reuniones, propuestas técnicas, campañas ciudadanas, que lo que buscaba era básicamente que el metro llegara al sector poniente de Maipú. Sí. Hoy día mucha gente dice el metro llega, pero llega a la plaza de Maipú. Llega al centro. En el poniente viven más de 300.000 personas que hoy día se demoran más de 2 horas muchas veces en llegar a sus trabajos en el sector oriente y no tienen conexión a la red de metro. Por tanto, nosotros estábamos demandando la llegada del metro a ese sector de la comuna. Y con el anuncio del presidente Boric el día de ayer se inicia un camino largo, sabemos que esto toma años, que trasciende gobierno, son políticas de Estado, pero se da el primer paso y el más importante, que es la decisión de Estado de llevar metro a un sector que había sido muy postergado y que por fin pasa a ser parte del desarrollo estratégico de la ciudad. Despejemos eso porque Metro es una empresa autónoma del Estado que además se autofinancia y que tiene otras extensiones. Recién veíamos los titulares, la extensión que va a tener al aeropuerto de Santiago de manera inédita, vía concesión, se va a licitar, de hecho, esa extensión. Despejemos de inmediato, estos son políticas de Estado y no por su cercanía con el presidente Boric se va a tener una segunda línea en Maipú. ¿Incide en algo? ¿Usted pudo de alguna manera ejercer más presión por ser parte del oficialismo? Mire, generalmente... Porque esto no se va a inaugurar durante un gobierno del Frente Amplio probablemente. Esto se va a inaugurar probablemente en 2 gobiernos más. Recordemos, por ejemplo, el caso del 2011 en Maipú, cuando se inaugura el Metro Plaza de Maipú. Eso lo anunció el presidente Lagos, se construyó durante la presidenta Bachelet y lo inauguró el presidente Piñera. Y uno no podría decir una especial cercanía de gobiernos con alcalde. Siempre estas decisiones tienen un criterio técnico y un criterio político. Un criterio técnico en cuanto los proyectos sean rentables socialmente, es decir, efectivamente haya una demanda que justifique la construcción de una estación de metro, y también político, pero no en cuanto a la cercanía del presidente con el alcalde, sino de la visión política de cómo queremos que se desarrolle la ciudad. Y en los últimos años los criterios de desarrollo de la ciudad habían favorecido mucho al sector de la Florida, Puente Alto. Por ejemplo, la Florida proyectaba 15 estaciones el año 2030, siendo que tiene 150.000 habitantes menos que Maipú y un paño territorial mucho menor. Y Maipú tenía solamente 5. Puente Alto proyectaba 10 estaciones, el doble que Maipú. Es decir, el sector surponiente de la ciudad, donde está Maipú, donde está Lo Espejo, había sido postergado en las decisiones políticas, y el presidente Boric lo que hace es actuar con un criterio, creo yo, de justicia territorial, de llevar los recursos del Estado donde estaba más ausente, y en este caso beneficiar a Maipú con la extensión de la línea 6 del metro, que hoy día termina en la estación Cerrillos, pero que ya tiene en construcción la estación Lo Errázuriz, que la va a unir con el tren Santiago-Melipilla, y lo que se va a agregar ahora es una estación más hasta Plaza de Maipú y otra más hasta el Parque Tres Poniente. ¿Cuántas estaciones va a tener al final el metro en Maipú? Lo que nosotros estamos agregando en estricto rigor es una estación, que es la estación del Parque Tres Poniente. Esa es la única estación que no existiría si no es por este anuncio, pero el gran valor es que Plaza de Maipú va a conectar también con la estación Lo Errázuriz. Es decir, los vecinos de Maipú ya no solamente están obligados a salir por la línea 5 del metro, que es más antigua, se da una vuelta muy larga y va muy apretada en la mañana, sino que por la 5 o por la 6, abriéndote todo el paso hacia Ñuñoa o Los Leones. Claro, entonces, por ejemplo, un vecino de Maipú que trabaja en Los Leones, hoy día se demora fácil, hora 45, y va a pasar a demorarse 45 minutos porque va a poder salir derecho por la línea 6. Alcalde, en rigor, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas por este proyecto en lo particular? Más o menos, hablando de la conectividad con la cual va a contar Maipú. Actualmente en el sector poniente de Maipú viven hoy 300.000 personas. Solo en el sector poniente. Solo en el sector poniente. Más de 500, ¿no? Cerca de 580.000. Solo en el sector poniente 300.000, pero en el entendido que el último PRMS extendió el área urbana en más de 2.000 hectáreas. Es decir, hoy zonas que son rurales, que están al poniente del poniente, podríamos decir, van a pasar a ser urbanas, y donde hoy habitan 300.000 personas, fácilmente van a habitar cerca de 500.000 en un plazo de 8 años. Esa zona, ¿no? Se va a hacer mucho más necesario. Además que el instrumento regulador que tenemos nosotros, que es el Plan Regulador Comunal, va a buscar generar mayores densidades en torno a esta nueva línea de metro para poder aprovechar la inversión pública con viviendas de interés público también. Ahora, alcalde, eso también implica algunos desafíos importantes, sobre todo en las comunas que mezclan, como Maipú es el caso, la zona más urbana con algunos sectores todavía semirurales. Hay también un desafío de seguridad que es bien relevante. Y naturalmente al llevar el metro para allá se va a densificar y va a llegar ese desafío de seguridad donde hoy día probablemente no lo hay todavía. Sin duda. O sea, Maipú está viviendo un proceso de transformación urbana bien interesante. Primero, con el inicio de obras del tren Santiago a Melipilla, que parte en el mes de septiembre de este año. Es una licitación adjudicada. todo el eje de camino a Melipilla se va a transformar por completo. Lugares que hoy día están a 2 horas del centro van a pasar a estar a 40 minutos con tarifa integrada.
Luego con el proyecto de unión de las rutas 68 con la 78. Todo eso va a atravesar un sector de Maipú, va a agrandar el segundo anillo Vespucio y va a urbanizar muchas zonas que hoy día son rurales. Y además la extensión del metro del Poniente Maipú y lo que puede significar la unión del sector de Rinconada con La Farfana. Yo sé que los que no son de Maipú les va a costar, pero en el fondo van a haber muchas inversiones que van a transformar una comuna que ya es una ciudad de 600.000 personas, que va a pasar a tener seguramente 1 millón de habitantes en 10 años más. Y esa decisión de cómo se desarrolla la ciudad tiene que responder a una decisión planificada por el municipio y no a una suma aleatoria de factores que puedan generar un caos urbano, no solo con el problema de la inseguridad, que sin duda puede ser uno muy importante, también de conectividad, de inversión pública, de llegada de servicios, de inversión privada. Entonces, este plan de desarrollo de ciudad, que nosotros le hemos llamado el Plan Maipú Ciudad 2030, busca hacerse cargo de todas estas inversiones, donde la extensión del metro era un pilar fundamental, y estamos muy contentos porque además se suma en el anuncio que hacen de la línea 4A, que va a pasar a ser la 10 de Los Espejos, que también termina la estación del Sol, y una estación que está en Maipú también y también nos permite otra salida más de conectividad. ¿Usted está alegre por eso? Principalmente sí, hay cosas para estar alegre y cosas para estar más deprimido. Lo llevo alguna que no lo va a tener tan contento. ¿Vio la encuesta el fin de semana? Vi algunas encuestas. Ya, usted está en el comando de Vinter. Estábamos en el comando de Gonzalo Vinter. No son buenas encuestas las del fin de semana. En una de ellas incluso aparece Ajo de Parisi. Sí, mire, yo creo que todavía en cuanto al escenario presidencial... Ya partió la época de campaña, por si acaso. Estamos en plena campaña. Nosotros comenzamos recién el viernes la campaña oficial, digámoslo, en un fin de semana muy marcado por la cuenta pública. Digamos que hoy día partió la campaña, las primarias, y tenemos un mes por delante. Hay que ser honesto, yo creo que todavía se respira poco ambiente de primaria o poco ambiente de elección presidencial, pero precisamente tenemos un mes para poder salir a escuchar a la ciudadanía, a dar nuestras propuestas, a poner sobre la mesa distintas candidaturas, visiones y trayectorias políticas que hay en el oficialismo, pero yo creo que primero hay que rescatar un valor de unidad. Hoy día no solo hemos sido capaces de llevar adelante un gobierno en unidad, también fuimos capaces de levantar una primaria de un proyecto en común, con distintas manifestaciones legítimas, pero de un proyecto común, cosa que uno echa de menos a veces en la vereda del frente, donde hay grandes liderazgos, pareciera, grandes popularidades, pero incapacidad política de confluir en un proyecto, ni siquiera en una primaria. Y para gobernar países no se requieren liderazgo o popularidades, se requieren proyectos políticos, y ahí yo creo que quien gane finalmente esta primaria va a salir muy fortalecido para el escenario posterior. Eso en el escenario de que la primaria del oficialismo convoque gente y convoque un grupo importante de personas. Se lo pregunto porque usted está integrado a un comando de los 4 candidatos que hay, está Jara, Toá, Vinter y Mulet. Y en las encuestas que se conocen, corríjame si me equivoco, las del fin de semana, en todas aparece dentro de esos 4 Vinter tercero. Sí. Hay distintas. Dentro del oficialismo. Sí. Y el 1-2 es Jara Toá, Toá Jara y cuarto Mulet. Esa es la fotografía de hoy día. ¿Eso se puede revertir efectivamente o ustedes ven como Jara Toá las candidatas fuertes dentro del oficialismo? Porque ya voy con la segunda parte de la pregunta. Es cómo yo creo que un escenario aún muy incipiente, con también un escenario muy parejo y con poco interés todavía de la ciudadanía en informarse, por tanto... ¿Y por qué hay poco interés de la ciudadanía por las primarias? Porque yo creo que todavía no hay mucho ambiente de elecciones presidenciales. Venimos también de una seguidilla de elecciones que, digámoslo, yo creo que a todos nos tienen un poquito cansados. Nosotros como municipio que las organizamos, pero también la ciudadanía que las vota, de permanente llamado a votar, en un escenario donde estamos enfrentando distintas contingencias y donde creo yo que todavía no hay temperatura ambiente de elecciones presidenciales. Sin duda, yo creo que las primarias van a ayudar y de esta semana se debería empezar a respirar. Bueno, que en este mismo programa lo estemos conversando. Va generando una pregunta de, oye, ¿cuándo son las primarias? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son las propuestas? Y eso yo creo que va a ir generando un mayor interés y nosotros estamos convencidos que el despliegue en campaña que pueda tener Gonzalo de sus propuestas, también del proyecto político que lo acompaña, le puede hacer revertir estas encuestas incipientes y ganar en la primaria, aunque, independiente de quien gane en la primaria, lo importante es que posterior a eso vamos a ejercer una práctica de unidad entre todos para ir a enfrentar al principal adversario político, no enemigo, pero sí un adversario político porque tienen ideas distintas que la derecha. Alcalde, plantearse desde la candidatura de Gonzalo Vinter, de la cual usted, le pregunto por Vinter porque usted es parte del comando y muchos decían que usted debería haber sido el candidato y esa discusión está zanjada al 100, ¿no? Ya se zanjó eso. Al 100, seguro. Al 200. Ok, eso no es al 1000%, pero bueno, no es. Muchos decían que definirse como un candidato, que es lo que ha hecho Gonzalo Vinter, como continuidad del presidente Boric, porque es el único de los 4 candidatos que dice yo soy la continuidad del presidente Boric. No lo dice Jara, no lo dice Toá, no lo dice Mulet. Gonzalo Vinter dice, yo soy continuidad del gobierno. Un gobierno que está en torno al 30% y a veces menos de popularidad. ¿Es una buena apuesta? Porque diría, en el mejor de los casos le va a hablar al 30% del electorado de Boric. Mire, yo creo que todos los candidatos del oficialismo de una u otra manera representan una continuidad de este gobierno. Fueron parte de este gobierno. ¿No se plantean así? Fueron parte de este gobierno, representan a un sector político que es la centroizquierda en Chile, que es el progresismo, que está hoy día ejerciendo un gobierno. Evidentemente pueden tener matices y diferencias. Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter
tienen seguramente algunas diferencias con y Jaime Mulet con el presidente, y también tienen otras similitudes. Yo creo que es importante decir, no va a ser una continuidad si uno se refiere a un gobierno exactamente igual, por cierto que no, cada presidente o presidenta pone sus matices sobre la mesa, pero responde a un mismo proyecto político, a una misma visión de país, y eso yo creo que no hay que esconderlo. Yo creo que nosotros sostenemos ciertas ideas progresistas, creemos en la necesidad de un Estado fuerte, más eficiente, más transparente, pero que también distribuya mejor la riqueza, garantice ciertos derechos. Creemos que un problema en la sociedad es la desigualdad y hay que corregirla mediante mecanismos de solidaridad. Creemos en la defensa irrestricta de los derechos humanos. Creemos que la inseguridad es un fenómeno integral que se responde con seguramente una respuesta policial importante, pero no solo con una respuesta policial. Es nuestra mirada de sociedad, yo no creo que tengamos que esconderla, muy por el contrario. Creemos que esa idea le hacen mejor a Chile, creemos que Chile cuando mejor ha estado desde el retorno a la democracia es cuando ha gobernado la centroizquierda, damos más gobernabilidad, generamos más avance, generamos más tranquilidad y estabilidad en el país, y yo creo que esas ideas tenemos que ir a defenderlas. ¿Y eso se parece más a Boric candidato o a Boric presidente? Porque en la última cuenta, la del presidente Boric, que él sitúa estos tres ejes de seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad social. Antes de aquello, y la parte final, que es la última reflexión política de él, pero en la primera parte él hace una reflexión de cuánto ha significado de maduración el ejercicio del gobierno. Él dice incluso el perder el plebiscito no es una derrota, sino que fue una elección de aprendizaje. Y él habla de haber renunciado a ciertos conceptos que como candidato tenía y que como presidente no los pudo sostener por distintas circunstancias, pero que él no lo ve como un retroceso ni como un fracaso, sino como aprendizaje. Y lo que usted me dice recuerda mucho al Boric candidato, al de primera vuelta, más que al Boric presidente, que incluso dice la buena política se hace dialogando, escuchando al adversario, llegando a los acuerdos posibles, no a los que uno quisiera, a los posibles. Y eso es muy distinto de lo que usted dice hoy día. No, yo no creo se parece harto a lo que dice Boric en la primera vuelta. Yo no creo que sea contradictorio que uno tenga un campo de ideas. No, o sea, yo creo que en muy buena hora, no solo el presidente, sino que el Frente Amplio ha hecho un ejercicio de aprendizaje en el ejercicio del poder. O sea, yo me preocuparía si las experiencias de vida de las personas no los dotaran de nuevas experiencias, de nuevos aprendizajes, de nuevas reflexiones, de un proceso natural de maduración. Y evidentemente yo me siento muy cómodo con el Boric presidente porque creo que ha tenido un transcurso de maduración política que la hemos tenido todo en el ejercicio de nuestros cargos. Eso no significa que no enfrentemos la política con disposición al diálogo, al acuerdo, entendiendo la contingencia país, pero también sosteniendo ciertos principios e ideas que se pueden discutir y conversar en la esfera pública. Eso al menos lo que hago yo como alcalde. Busco representar a todos mis vecinos, busco llegar a acuerdos, busco incorporar todas las miradas, pero eso no quiere decir que yo no tenga un campo de ideas propio donde crea, por ejemplo, que la solidaridad entre ciudadanos, que el fortalecimiento del Estado son recetas que nos van a permitir convivir de mejor forma como país. Y voy a defender siempre esa idea, lo que no quita que pueda acoger otra y también ponerla sobre la mesa. Y sobre todo en materia de seguridad ciudadana, que es probablemente el tema de la agenda pública que más afecta a la ciudadanía hoy día. Por lejos. Por lejos, sí. El Frente Amplio, ¿cuánto ha aprendido de aquello? Porque si usted mira el programa de gobierno del presidente Boric, el tema de seguridad era muy por encima. Y la verdad es que hoy día el gobierno, cuando dice los logros en materia de seguridad, usted escuchó ayer la cuenta pública, el presidente dice mandamos más de 60 proyectos de ley aprobados por esta Cámara, y le decía por este Congreso, y mostraba a los adversarios políticos que también habían concurrido con sus votos. Dice dotamos como nunca de recursos a carabineros, los estados de excepción en la zona, la macrozona sur de nuestro país. Él incluso ha tenido militares desplegados en la zona norte con frontera, con resguardo de infraestructura crítica. En fin, usted misma ha pedido incluso militares en más de alguna oportunidad para colaborar en temas de seguridad ciudadana. Y uno diría que donde más el Frente Amplio ha cambiado la mirada es precisamente en esto, en asumir que seguridad, que no estaba dentro de las prioridades del Frente Amplio, es una prioridad ciudadana. Yo creo que no solo en seguridad, pero me hago cargo de la reflexión en materia de seguridad sin duda. Yo creo que uno cuando ejerce cargos de poder o de autoridad pública entiende que a uno ya no se lo evalúa por lo que desea, por lo que sueña, por lo que interpela, a uno se lo evalúa por lo que es capaz de construir. Claro, más que por lo que hace, más que por lo que dice, por lo que hace. Sin duda, y hoy día, si la principal inquietud, angustia, miedo, demanda de la ciudadanía tiene que ver con poder vivir con mayores estándares de seguridad, porque no hay ejercicio de vida posible cuando uno vive atemorizado, cuando no te atreves a tomar una micro, a llegar en auto a tu casa, a salir a comprar al almacén, a jugar en la plaza, evidentemente esa prioridad ciudadana tiene que transformarse en una prioridad política. De lo contrario, sería un gobierno sumamente terco que está más pendiente de defender su idea de que trabajar por la gente. Identitario, como se dice hoy día, con una mirada crítica. Claro, y yo creo que nosotros hemos sido quizás bastante abiertos de poder decir, oye, esto quizás no era originalmente lo que nos inspiró a entrar en política, ni lo que nos motivó a construir nuestros programas de gobierno. O sea, yo me imagino, y hay que ser honesto. Pero si es hoy día lo que más inquieta a nuestros vecinos y por ende tiene que ser nuestra prioridad. Yo me imagino, alcalde, que usted como dirigente social nunca se planteó la idea siquiera de pedir militares en la calle. Y sin embargo llega
me imagino yo, o sea, siendo honesto con la biografía de cada cual, yo no me lo imagino a usted como dirigente social diciendo tenemos que llevar a los militares a la calle. Y sin embargo, como alcalde usted lo pidió. Por cierto, o sea, piensa... Y ese ejercicio es un ejercicio de maduración política en el cargo, me imagino yo. De constatación de realidad, yo creo. O sea, yo antes de ser alcalde trabajaba como profesor en una escuela pública de La Pincoya y vivía ahí. Y me dedicaba a trabajar de manera integral con jóvenes para ojalá dar más oportunidad y que no cayeran en carreras delictuales. Y sigo creyendo en ese camino, pero creo que no se contrapone a decir, ante la emergencia que estamos viviendo hoy día, el Estado tiene que desplegar todas sus capacidades y una de ellas, si pueden ser las Fuerzas Armadas que contribuyan en cierto rol bajo un Estado de Derecho con apego restricto a los derechos humanos, ¿por qué negarnos aquello? Yo no creo... Ahora, el gobierno central no le hizo caso, no le tomó el guante. El presidente Boric ha dicho estamos abiertos a conversar. Yo creo que habían distintas visiones, pero yo sí creo que, por ejemplo, quizás hacer un cambio rotundo de idea sería decir que esa es la fórmula en lugar de una intervención más integral y estructural. Yo creo hoy que son complementarias, que hay que trabajar en prevención, que hay que generar mayor igualdad, garantizar derechos, generar mejores condiciones de vida, como por ejemplo con la llegada del metro y otras inversiones en entornos que han sido marginados, pero ante la urgencia que estamos viviendo, donde hoy nuestros vecinos tienen miedo de salir de sus casas o de pasar una noche en sus casas y el Estado no es capaz de dar respuesta, no por falta de voluntad, no por una ideología política, porque el Estado hoy no tiene los recursos necesarios para hacerse cargo de esa crisis. Yo creo que acudir a la Fuerza Armada u a otras herramientas sin ningún tipo de tapujo es un sinónimo de madurez política y pragmatismo, alcalde, y no de traición ideológica. ¿Su sector hoy día no tiene ningún complejo ideológico con sacar militares a la calle? ¿O hay sectores del Frente Amplio que sí los tienen? No, yo personalmente no tengo ninguno. ¿Y el sector? Yo no creo, yo creo que en general se ha avanzado mucho en esta reflexión. Al menos mi reflexión es decir, si por ejemplo cuando tenemos un terremoto, una emergencia, un desastre natural, salen los militares, cuando tenemos un ciclo electoral, salen los militares a apoyar, ¿por qué los militares no pueden cumplir algún tipo de rol en cuanto a la seguridad interna? ¿Y su candidato piensa lo mismo? Definamos democráticamente, yo tiendo a pensar que sí, definamos democráticamente qué roles, bajo qué circunstancias, por cierto, con un fuerte control civil, con un apego irrestricto a los derechos humanos, pero son una herramienta del Estado que yo creo que tiene que estar a disposición del momento país que estamos viviendo. Alcalde, vamos a la elección. Hoy día el escenario probable que describen las encuestas es que Evelyn Matei y eventualmente José Antonio Kast tienen las primeras opciones de pasar a segunda vuelta. No es impensable que haya una segunda vuelta con una candidata de centro-derecha y un candidato de derecha, donde el oficialismo aparece, incluso la candidata toda aparece hoy día en el sexto lugar de una encuesta, sexto lugar. Y le insisto en el dato que Winter incluso en alguna aparece superado por París y que se sumó hace algunos días nada más a la campaña. ¿Qué tan difícil está para el oficialismo en general esta elección? ¿Qué tan cuesta arriba es? Con un sentido de realidad. Sí, mire, a ver, yo creo que las encuestas son escenarios muy incipientes y los cuales pueden doblarse mucho según la performance que uno tenga durante las campañas. Lo vimos en la elección pasada, donde Jadwe y Lavín eran los favoritos, y yo creo que la performance del actual presidente Boric permitió dar vuelta a ese escenario, y yo creo que va a ocurrir algo similar. Me parece que en los últimos años el oficialismo ha estado principalmente dedicado a gobernar con todas las dificultades y desventajas en términos de competencia electoral que eso significa, versus una derecha que ha estado desplegada en candidatura hace mucho tiempo y ha podido trabajar en ella. Pero esto se juega en la recta final, y a mí me parece que en la recta final, con nuestras candidaturas ya desplegadas, con un ejercicio de primaria unitario del sector, pudiendo sacar de ahí la carta más competitiva por elección democrática y no por suposición de algunos liderazgos, va a permitir que luego todos nosotros como proyecto nos pongamos detrás de esa carta ganadora, pongamos nuestras ideas sobre la mesa, nos despleguemos también en ejercicios de campaña que sin duda van a emparejar el escenario. Por tanto, yo creo que si bien el escenario hoy día sí está cuesta arriba, habría que ser bastante mentiroso para negarlo, por así decirlo, yo creo que es un escenario absolutamente reversible, pero que va a depender evidentemente de cómo podamos dirigir las campañas y qué tanto podamos conectar con las necesidades de la gente. Y en eso de que se puede dar vuelta y cuánto se pueda conectar con la gente, ¿qué tan importante es la convocatoria que tenga la primaria oficialista? Y se lo pregunto con un número. ¿Qué pasa si la primaria del oficialismo tiene menos de 1.200.000 votos, por darle un número modesto, pensando que el anterior fue 1.600.000? Yo voy a ser bien realista. Yo no creo que el posterior éxito de quien gane la primaria dependa de la cantidad de votos que obtenga en la primaria. Yo creo que va a depender mucho más... No hay relación con aquello. Yo creo que va a depender mucho más de la capacidad que tenga, una vez vencedor o vencedora de esas primarias, de convocar a todo el sector, de conectar con la ciudadanía. Yo creo que la primaria, el mayor ejercicio que va a tener es elegir a la carta más competitiva, pero no necesariamente el caudal de votos va a ser lo que... O sea, tampoco si votan más de 2 millones de personas yo le voy a decir, estamos listos para ganar.
No, creo que parte una carrera desde cero desde el día después de la primaria, donde nosotros vamos a tener a nuestro contendor o contendora, y eso nos va a tener que permitir a todos, en un ejercicio de unidad, desplegarnos como proyecto político, mostrar los avances que hemos tenido, las propuestas que tenemos para el futuro. ¿No generaría una primaria del oficialismo con menos de 1.200.000? No, a mí particularmente no. Ya. Yo creo que lo que importa es quién gane. ¿Usted escuchó las declaraciones de la candidata de Ley Matei, ¿no? Que mandó callar a los Oregüenos, le dijo mejor que se quede la ciencia y que no hable tanto? La escuché hoy, con algo de pena la escuché. ¿Por qué? Yo creo que la ministra Orellana acaba de decir en un punto en el Congreso, se me equivoco, que cuando le tocan el pinochetismo a Matei como que se descontrola. Mira, yo no voy a entrar a descalificar a Evelyn o a la candidata Matei. Yo tengo una relación con ella donde teníamos una relación de pares bastante afectuosa. Yo le tengo cariño. Se vio público, de hecho. Sí, yo trato de sostener ese tipo de relaciones con todo en la política, más allá de que no pensemos igual. Yo creo que al país le hace bien que autoridades de distintos sectores sean capaces de ponerse de acuerdo, de no insultarse. ¿Y por qué le da pena lo de Matei? Porque creo que es una falta de respeto lo que ella hace hoy día, lamentablemente. Y creo que es un tipo de declaración que a mí me sorprende en ella, pero que creo que tampoco está a la altura de quien pretende dirigir el país. Yo creo que ella debiese tener, una sugerencia que se la hago con cariño, otro tono más constructivo, más respetuoso, de poner el bien del país por delante. Yo creo que esas refriegan no solamente cuando vienen de ella, en general creo que no ayudan. Por lo mismo yo no quiero responderle ni de la misma manera, ni atacarla. Yo solo le hago un llamado a que mantengamos un clima que es el que el país necesita, de fraternidad, de respeto, de colaboración. Podemos pensar distinto, evidentemente, en ese y en otros temas, pero eso no significa que tengamos que sacarnos los ojos unos con otros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir construyendo país el día de mañana. Gane quien gane la elección presidencial, proyectos como el metro, como el entubamiento de Santa Marta y como muchos desafíos país van a requerir el trabajo conjunto y vamos a seguir viviendo en el mismo país. Tenemos que saber soportarnos, convivir y no descalificarnos por pensar distinto, y es importante que los liderazgos en ese sentido demos el ejemplo. Ahora, y creo que esa declaración nos ayuda mucho. Estas reacciones vienen a propósito estas declaraciones vienen a propósito del anuncio del presidente ayer del cambio de régimen en Punta Peuco, que es un anuncio administrativo y que en la práctica hay que ver todavía cómo se va a materializar. Son 139 reclusos. Entiendo que el penal está diseñado para 118 personas, tiene una sobrepoblación penal con un promedio de edad por sobre los 70 años, y lo que se ha dicho al ministro, que no le ha preguntado, al ministro Cordero, a Gajardo, dice, bueno, esto depende de Gendarmería. ¿Es un simbólico? ¿Es algo importante este cambio que que anuncia el presidente en el régimen de Punta Peuco? O sea, genera conversación y al parecer es importante. Y yo creo que puede que sea simbólico y está bien que sea simbólico. Yo creo que también a veces el país requiere ciertos símbolos de entender que todos vamos a ser iguales ante la ley, que no hay centros penales de primera o segunda categoría según alguna determinada importancia. Yo en particular creo que alguien condenado por violaciones de derechos humanos merece las mismas sanciones que cualquier persona que es condenada por la justicia en este país, no una situación preferencial. Y ahí creo que podemos tener visiones distintas, filosófica, ideológica o de país, pero creo que esas visiones se pueden discutir en buena línea. No es necesario descalificarnos, ni que yo te tilde de facho por pensar así, ni que tú me digas que mejor me quede callado. Eso no le hace bien al debate democrático. Yo trato de nunca caer en ese tipo de apelativos ni de lógica, porque yo creo que cuando las cosas se conversan de buena forma, hay más probabilidades de avanzar en esa dirección. Y yo creo que nosotros como sector tenemos una visión política que es legítima. Creemos que ese tipo de centros penales debieran en lo posible tender a desaparecer, porque no es justo que personas que están condenadas por delitos tan graves gocen de ciertos privilegios. Puede haber una visión distinta, la podemos conversar con respeto y espero que la zanjemos democráticamente. El anuncio del presidente es claro en esa dirección y yo esperaría que enfrentemos este debate con más altura de mira. Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, que nos da las gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que además tiene otros compromisos, así que estamos un poquito pasados. Que tenga una buena jornada, muy amable. Vale, muchas gracias, Iván, que estés muy bien.